actividad está enmarcada dentro de las diferentes iniciativas que tenemos desde la Comisión de Salud Integral este año, y esta capacitación especialmente se ha orientado hacia alumnos que van a entrar a través del YouTube del colegio, YouTube del MONSE, y para docentes y no docentes del colegio con certificación. Para esta certificación va a ser necesario que al finalizar esta charla se complete un formulario de Google Drive. Se va a subir allí el enlace para que ustedes puedan ingresar y completarlo, y de esa forma va a haber certificación para todos los que asistieron y completaron el formulario. Es una pequeña evaluación de 4 preguntas, nada más que eso. Lo importante es que esta actividad que realizamos hoy, la realizamos con la agrupación GER, es un grupo socorrista que trabaja para la universidad. Ellos tienen el aval de la Secretaría de Extensión de Ciencias Médicas, y acá nuestro profesor, Jesús Miguel Peralta, es quien está acá en la actividad. Ya muchos lo conocen porque se ha realizado en años anteriores capacitaciones para el colegio, donde ha participado a ambos niveles, esta vez con primeros auxilios y RCP en formato de pandemia. Y es una capacitación que nos hubiese gustado hacerla antes, durante este año. En realidad estábamos especulando con la posibilidad de volver en algún momento a lo presencial, pero bueno, dado que esto vamos a finalizarlo de esta manera, y no sé si vamos a empezar así el 2021, es importante que podamos manejar estas herramientas de esta manera, de la forma en que hoy vamos a aprender a hacerlo con Miguel y sus colaboradores. Miguel, cuando usted quiera, inicie nomás, así aprovechamos el tiempo. Bien, allí para quien estaba concediendo los permisos de administración, allí se acaba de sumar Walter Armando. Bien, ya veo que ha sido puesto como administrador. Ante todo, agradecer la confianza del equipo y del Colegio Nacional Montserrat. Para mí es un enorme placer que el profesor me llame todos los años y nos invite a esto. Consideramos muy importante esto, sobre todo en los momentos que estamos viviendo. Quiero presentar, primera medida, Sergio Chávez. Sergio Chávez, por favor, preséntate, así te conoce nuestra gente. Bueno, no me funcionaba lo de la barra espaciadora. Buen día a todos, ¿cómo le va al equipo? Mi nombre es Sergio Chávez, soy integrante de GER, bueno, integrante también de la Brigada de Rescate Industrial, socorrista internacional, instructor internacional de socorrismo, comunicador sanitario, formador de brigadistas, bombero. Y acompaño a Jesús en estos proyectos de crecimiento social. Y estoy pero muy orgulloso de estar participando hoy con el Colegio Nacional de Montserrat. Muchas gracias por haberme invitado. Judith, tu turno. Perdón las damas, no, primero, discúlpame, no te había visto que estabas allí en el salón, Judith. No hay problema, profe. Hola, soy Judith, pertenezco también al GER, soy asistente sanitario y estudiante de paramédico de la Facultad Nacional. Y bueno, acompañando acá, apoyándolo al profe en nuestro emprendimiento, así que con gusto me presento a ustedes. Gracias, Judith. Walter Armando, el más pibe de todo el equipo. A ver el bebé, si está por ahí. Que se presente. Un poco tímido. A ver, Walter. Acá estoy, solamente que no se me activa la cámara. La cámara, bueno, mejor así no tiene pesadilla. Bueno, que se active la cámara, ya después me verán. Bueno, mi nombre es Walter Armando, soy integrante de GER también, estudiante de paramédico, ya segundo año, también integro la brigada industrial, también pertenezco a lo que viene siendo Topos, Rescate Internacional Topos, así que bueno, acá estamos para apoyarlo a Miguel. Gracias, Walter, ya lo van a poder presenciar. Debe estar con la novia cerca y la novia no le autorice que active la cámara, debe ser por ese motivo. ¿Te entendemos, Walter? No te hagas ningún problema. Bien. Es muy importante en los tiempos que estamos viviendo, la primera respuesta que podemos llegar a dar desde nuestro medio. Sabemos, y durante el periodo de tiempo que estamos viviendo, no solo por la pandemia,
Hoy tengo mi hijo trabajando en un servicio de emergencia y me dice, hoy por suerte, cuando tenemos una salida o somos activados o una emergencia, en aproximadamente 5 o 10 minutos podemos llegar y estar en el lugar de la asistencia. Normalmente, cuando la afluencia del tránsito es algo normal, las demoras pasan entre 40 minutos y 1 hora, y esto hace que sea de vital importancia que quien esté en el lugar del incidente pueda comenzar con las primeras maniobras. Me presento, Jesús Miguel Ernesto Peralta, enfermero, técnico en emergencias médicas, subdirector operativo de la Fundación GER, que es el Grupo de Entrenamiento en Emergencias y Rescate, coordinador de la formación de paramédicos de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinador de la Brigada de Rescate Industrial. En este momento estamos trabajando para varias empresas, coordinando y supervisando lo que son las tareas de riesgo, sobre todo las tareas en altura, y en espacios confinados. Allí Walter, que se presentó, mencionó que pertenecía al grupo Topo. De seguro han oído nombrar, este es un grupo que nació en México y que se encarga del rescate de personas en estructuras colapsadas. Es un grupo que realiza un excelente trabajo alrededor del mundo y tenemos el honor de poder contar en nuestro equipo, allí acaban de habilitarle la cámara, tenemos el honor de contar con nuestro equipo, con una persona joven, con una fuerza y unas ganas de ayudar, y esto me llena de orgullo. Saber que esta gente es la que me acompaña me llena de orgullo. Ahora bien, vamos a comenzar con la clase, vamos a comenzar con la clase propiamente dicho. Así nos vamos conociendo a medida que vayamos avanzando. Como hablamos, esto es algo que surge desde la Universidad Nacional de Córdoba como un compromiso de responsabilidad social. El compromiso comienza desde el momento en que yo tomo la iniciativa y me comprometo a este tipo de formaciones. ¿Y por qué digo compromiso? Porque por allí puede haber mucha gente que dice, yo quiero hacer un curso, pero lo hace al curso y cuando escucha que hay alguien en situación de emergencia, mira para otro lado y se va. No hay un compromiso social de la persona. Por eso es importante que tomemos este curso sabiendo la responsabilidad social. Y ya vamos a ver y vamos a romper algunos mitos que existen cuando hablamos de, pero ¿qué pasa si hago algo y lo hago mal? Lo vamos a hablar al final de esta charla para que tengamos tranquilidad. Entonces, como hablamos todos los años, venimos trabajando junto a ustedes, muchos de ustedes ya nos habrán conocido. A ver, que me avisen si la placa, ¿están viendo bien las placas? ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto es un curso virtual sobre primeros auxilios, teniendo el concepto de la pandemia que estamos viendo hoy, que es lo que veníamos hablando y decía un profesor, lo que es el tema de cuidados que debemos tener. Este video es un poco la presentación de nuestro equipo y continuamos luego con la charla. ¿Lo ven bien el video? Ahora sí, Miguel.
Bueno, como podían ver ahí en las imágenes del video que mostraba un poco nuestra presentación, nuestra formación, nuestra agrupación, nuestro grupo GER, viene trabajando ya en la Facultad de Ciencias Médicas desde hace 12 años. El año pasado, en diciembre, organizamos un simulacro de llegada de un paciente al Aeropuerto Internacional Córdoba, de un paciente con ébola. Allí se puso en funcionamiento todo lo que fue el sistema de aislamiento del paciente y el traslado hacia el Hospital Rawson. En ese momento muchos decían, pero ¿por qué hacen una hipótesis con un caso como el que presentan de un paciente con ébola? Es algo que es muy poco frecuente que ocurre en el mundo. Y hoy, bueno, hoy lo tenemos. 2 meses después ocurrió lo de esta enfermedad que nadie se podía imaginar. ¿Y a qué voy con esto? De que es importante adelantarnos a las situaciones, de estar siempre, siempre un paso adelante. Primeros auxilios. ¿Qué entendemos por primeros auxilios? Primeros auxilios, ya lo hemos visto, son los cuidados básicos, inmediatos y adecuados, provisionales, prestados a un accidentado o enfermo antes de ser atendido en un centro de asistencia. Y aquí es muy importante que entendamos la diferencia entre primer auxilio y consulta médica. Yo siempre lo planteo la importancia siempre de una asistencia en la etapa prehospitalaria, luego de que el mismo sea derivado a un centro médico. Asistencia médica por allí, cuando alguien llama a la ambulancia a su hogar, me dice, pero eso es una asistencia médica. No, eso es un primer auxilio. Para que una asistencia médica sea considerada como tal, la misma debe ser realizada en un ambiente donde pueda recibir la asistencia de estudios complementarios, es decir, una clínica o un hospital, donde el médico que asiste al paciente pueda pedir la realización de estudios complementarios. Por eso en la calle lo que se hace siempre es un primer auxilio. El mismo puede ser dado. ¿Me están escuchando allí? Porque Judy me pone que no me escucha. Perfecto. Yo te Bien. escucho bien. Se escucha perfecto. Bárbaro. Bueno, me quedo tranquilo. Bien. Acá te escuchamos bien. Bien, entonces, ¿cuáles son los principios que debo tener en cuenta antes de realizar primeros auxilios? Y es muy importante esto. A ver, Judith, dale clic. A ver si escuchamos el audio. Debe ser que tiene el audio cancelado, Judith, por eso no se escucha. Pero bueno, no importa. En los primeros auxilios, lo importante es primero proteger, luego avisar y recién allí comenzar a socorrer. Para proteger, lo que yo debo hacer cada vez que estoy en presencia de un primer auxilio, de una situación de emergencia, es cuidar el lugar, asegurarme de no poner en nadie a riesgo, proteger el escenario, balizar la zona. Una vez que he balizado la zona, recién allí voy a proceder a avisar y luego a socorrer. Ya lo vamos a ver en la placa siguiente, por favor, Judith. Mientras usted está llamando al servicio de emergencia, es importante que entendamos que los recursos de emergencia ya han sido activados. Es muy importante saber, vamos a la siguiente, Judith, es muy importante saber que el momento en que usted nos activa, el servicio de emergencia ya está en camino. Vamos a la siguiente placa. Vamos a ver, pasó. Mientras tanto, vamos alertando. Proteger, ¿qué significa? Que si yo estoy ante una situación de riesgo en la calle, debo pedir a alguien que señalice el lugar. Usted párese en la esquina y evite que venga un auto. Usted párese en otra esquina. Si estoy en un domicilio y considero que puede haber riesgo de intoxicación, voy a pedir que aireen el lugar. Si veo que la persona sufrió una descarga eléctrica o veo riesgos o cables cerca, voy a pedir que corten la energía. Eso es proteger el lugar. Luego que he protegido, me voy a acercar a la víctima. Y una vez que estoy en contacto con la víctima, pasa a la siguiente, Judith, a ver si podemos. Sí. Proteger, en primer lugar, me voy a proteger a mí mismo siempre. Algo que siempre digo en emergencias, primero me protejo yo y protejo a mi equipo. Luego protejo al paciente. Seguridad, escena, situación. Protejo en primer lugar a mí mismo y luego a la víctima. Puedo evitar nuevos accidentes. Por eso es importante por allí, cuando estamos en accidentes en la vía pública, pedir a alguien que corte el tránsito para evitar que algún automovilista descuidado mirando el incidente provoque otro. Una vez que he protegido el lugar, me voy a arrimar a la víctima. Nunca me voy a acercar a la víctima si no estoy seguro de que no corro riesgos. Una vez que he asegurado el lugar, me aproximo a la víctima.
Una vez que estoy aproximado a la víctima, voy a determinar si hay en la víctima alguna condición que ponga a esta en peligro de muerte inminente. A ver, entre ustedes que me están escuchando, alguien que me diga cuál considera que es la primer condición que pone en peligro de muerte a una persona. No respirar, Miguel. ¿Cómo? No respirar. No respirar. Bueno, eso es provocado por la condición, la primera condición que yo tengo que detectar en un paciente. ¿Qué es lo primero que yo debo detectar en un paciente para saber que ese paciente corre peligro de dejar de respirar? El pulso. No. Curiosamente, hoy, en primeros auxilios, el pulso es lo último que yo me fijo. Tengamos en cuenta esto. La primera condición que pone en peligro de muerte a una persona es la pérdida de conocimiento. Es decir, cuando la persona pierde contacto con todo lo que lo rodea, es cuando corre peligro inminente de muerte. A esto lo podemos ver y lo podemos evidenciar cuando estamos durmiendo. Por allí puede alguna persona durmiendo comenzar con ronquidos, lo habrá escuchado. Habrá escuchado que empieza a roncar al momento en que se duerme. ¿Esto qué significa? ¿Qué es la pérdida de conocimiento y por qué el ronquido? El conocimiento es cuando la persona se relaja y pierde contacto con todo lo que lo rodea. Al relajarse su musculatura, la lengua, que es un músculo, se relaja y se desplaza brevemente hacia atrás. No es que uno se trague la lengua se desplaza y empieza obstrucción de vías respiratorias. Yo quiero que hagamos un ejercicio. No voy a pedirle a Judith que deje de compartir pantalla porque sería todo un problema. Vamos a seguir con la pantalla como estamos, pero quiero que cada uno de ustedes con su mentón toque su pecho e intente respirar. Baje el mentón hasta el pecho e intente respirar. Ahora mire de nuevo. ¿Cómo respira mejor? Mirando hacia arriba. La persona que está inconsciente va a tener la misma sensación que tengo yo cuando bajo el mentón hacia mi pecho. Hay una obstrucción de vías respiratorias. Por lo que yo, cuando me acerco al paciente, lo primero que debo detectar es si la persona está o no con pérdida de conocimiento. ¿Y cómo hago yo? A ver, alguno de ustedes opine. ¿Cómo hago yo para saber si la persona está consciente o inconsciente? ¿Qué técnicas ustedes estiman que yo debo realizar? ¿Cuál es la forma en que yo voy a saber si una persona está dormida o no está dormida? Le hablamos, claro, y vemos si Le preguntamos el nombre. Hola, hola, el nombre. No, el nombre no me sirve, porque no quiero ver qué condición neurológico está. Quiero ver si está despierto o no. Entonces lo que hago es tocarlo. Señor, ¿me escucha? Lo toco, le produzco un estímulo táctil, le grito en ambos oídos. Y si por las dudas llega a ser sordo, lo vuelvo a tocar. Y si se está haciendo el loco, es decir, si está fingiendo una pérdida de conocimiento, con la mano que lo toco, lo pellizco. De esta forma la persona reacciona ante el dolor. Si hay reacción ante el dolor, significa que no esté inconsciente. Si hay reacción, estimularlo para que responda. Exacto, Mariano. Si considero, no me responde, lo grito, lo pellizco. Si la persona responde ante el dolor, listo, sé que está inconsciente. Que está consciente si me responde al dolor. Si me responde al dolor, ¿tengo que hacer alguna otra medida? No, porque está fingiendo la pérdida de conocimiento. Lo que voy a hacer es observar, que ya vamos a ver el resto, pero sé que no hay un peligro inminente. Esa persona que responde ante el dolor, cuando le empiece a faltar el aire, solo va a corregir la posición y va a empezar a respirar, porque tiene control de su cuerpo. Ahora bien, allí recién Constanza me preguntarle el nombre. El nombre no me sirve, porque ¿qué puede pasar? Me dice que se llama Mario. Yo estoy seguro si se llama Mario. Voy a saber que está consciente o inconsciente, pero no estoy seguro de su estado neurológico. Por eso el nombre es algo que no pregunto. Ahora bien, yo lo toqué. No me respondió ante el estímulo doloroso, sé que está inconsciente. Automáticamente pasamos a la siguiente placa. Judith, crucemos los dedos. Automáticamente, bien, Judith, yo sabía que podía. Automáticamente, cuando no me respondió, sé que tengo que llamar al sistema de emergencia. En este momento, en el concepto de pandemia, ¿qué cuidado debo tener yo? Como primer medida, debo estar protegida mis vías respiratorias.
sé que cuando estoy en la calle debo estar usando un barbijo o un cubreboca. ¿Está? El paciente al que yo estoy asistiendo en la calle debe tener también un cubreboca. Y si no tiene un cubreboca, ¿qué hago? Le agrego un pañuelo sobre la boca para que le tape la boca. Si no tiene un pañuelo, ¿qué hago? Cruzo la cabeza hacia un costado. Me aseguro de que si el paciente exhala, no lo haga hacia mi rostro. Porque recordemos, por más que yo tenga un barbijo colocado, el paciente va a estar a menos de 1,5 metros de mí. Y cualquier exhalación que pueda hacer va a hacer que aerolice secreciones y que me ponga en riesgo a mí. Puedo tener barbijo, puedo tener antiparras o lentes, pero no estoy seguro. Si la distancia es menor al 1,5 metros, no voy a estar seguro. Por eso es importante tocarlo, gritarle y pellizcarlo. Ustedes fíjense en que antes, normalmente, cuando yo tenía un paciente inconsciente, lo que hacía era abrir las vías respiratorias. ¿Cómo le voy a abrir las vías respiratorias? Como hacíamos el ejercicio recién. Mentón abajo, paciente obstruido, mentón arriba, vías aéreas abiertas. Hoy en día, en concepto de COVID, no le abro las vías respiratorias al paciente. Solamente lo voy a tocar. Si no me respondo, me aseguro que alguien llame al sistema de emergencia. Voy a señalar a alguien. Usted, señor, llame al servicio de emergencia. ¿Y qué debo tener en cuenta al momento de llamar? Esta mnemotecnia que figura aquí, que es pedir. Pedir. ¿Ven el cursor? No sé qué cosa, estoy moviendo el vicio. ¿Se ve el cursor allí? Bien. Pedir, ¿qué significa? ¿No? Bueno, entonces no lo muevo el cursor al vicio, porque cuando no tengo cámara y hace señas, les digo, me están viendo y nadie me ve. Entonces, bien, pedir la P. ¿La P qué significa? Debo saber qué paciente tengo en el lugar. ¿Y qué paciente me importa saber? ¿Me importa saber si es hombre o mujer? No, me importa saber si es niño o es adulto, si es mayor de 15 años o es menor de 15 años. Y ya vamos a ver el por qué la diferencia. Me importa saber, cuando digo la E de pedir, me importa saber en qué estado se encuentra. Y el estado no es como una vez me dijo un bombero, le digo, ¿en qué estado está? Me hablan por un accidente, y le digo, ¿en qué estado está? Me dice, en estado catastrófico. Eso me dio a entender que estaba muy golpeado. Pero al estado que yo me refiero es si está consciente o inconsciente, si respondió o no respondió. La D es el domicilio, y la I es de intervención. Es muy importante para nosotros saber que al lado del paciente hay alguien que sabe primeros auxilios. ¿Por qué? Porque va a saber seguir las indicaciones que yo le voy a ir dando por teléfono a la persona que está del otro lado. Y la R justamente se refiere a esto, a retroalimentación. Quiere decir que yo voy a dejar el altavoz del teléfono puesto, el teléfono al lado de la persona que está asistiendo, para escuchar las indicaciones que quien está en el teléfono le va a ir dando a esta persona. Ahora bien, yo quiero, Constanza, que te tengo allí en cámara, te estoy viendo, quiero que me digas, cuando yo digo llamar, ¿a qué número voy a llamar por teléfono? Actívame el audio primero. ¿Al 111? ¿No hay una comunicación entre la policía directamente con los hospitales? ¿Al 107 o al 111? 101 te refieres. El 111 no existe. Por lo menos 101, no lo 107. 101, 107. Pero quiero que lo memorices de la siguiente forma, corazón. De aquí en más. Debería existir un número único como el 911, que yo llamo al 911 en cualquier parte del mundo, menos en Córdoba, y claro, activa el que te atiende la llamada te dice policía, ambulancia o bombero, ¿qué necesita? Fíjate claro, cómo acorta los tiempos. Necesito policía, bombero y la ambulancia. Listo, un solo número me provee los 3 servicios de emergencia. Tengo entendido que si llamamos al 101, la policía te comunica directamente con el servicio de emergencia, como que te lo pueden mandar también, la policía. En el caso de un accidente, la policía puede activar el sistema. Puede activar el sistema de emergencia también, que es el 107. Pero quiero que te fijes en esto. Yo tengo, mi hijo tiene 2 bebés, uno de 5 años y una de 7 años, Javier y Hanna. Viene y me lo deja Javier a mí, que se quede con el abuelo. Lamentablemente, de hace 7 meses el contacto está restringido, pero supongamos que todo estuviera normal y que Javier pudiera quedarse conmigo. Y cuando mi hijo Maxi se va, me dice, papi, cuídalo a Javier. Como si hiciera falta que me lo dijera, ¿no? Que el abuelo lo cuide al nieto. Pero ahora veamos, yo tengo 60 años
y Jadiel tiene 5 años. ¿Quién tiene más posibilidades, más probabilidades de tener una emergencia y tener que llamar al médico? Y lo más probable es el abuelo. Dios quiera que siempre sea el abuelo el que caiga primero y no el nieto. Dios quiera que siempre sea así. Ahora bien, yo le digo a Jadiel, Jadiel, marca el 107, con 5 años, sabe contar hasta 9. El 107, ¿lo vas a saber identificar? Va a estar difícil. Va a decir, abuelo, sé contar hasta 9 nomás, ¿cómo hago para llegar al 107? Ahora, si le digo, Jadiel, marca el 107, 107. ¿va a saber identificarlo el número? Sí, lo va a identificar. O 911. Entonces es importante que aprendamos los números de esa forma, para que nuestros niños lo puedan relacionar mucho más fácil al momento de hacer una llamada. Si yo, vos fíjate, ¿tenés hijos, Constanza? No. Bien. No. Vos fíjate, si yo pusiera en mi heladera, en la puerta de mi heladera, los números de teléfono de emergencia. Si lo pongo al 107 y se pongo el 107. Si lo pongo el 1, ahí pone Mario Ontivero aún. ¿Sí? Por supuesto es joven, tiene toda la vida por delante. Tiene toda la vida por delante. Fíjate si yo pongo en la heladera el 107 y pongo 1.0.7. El niño lo va a identificar mejor a ese número. Esto es algo que es importante para que lo tengamos en cuenta para aquellos que tenemos niños en nuestra casa. Al dar el SOS indicando el número y estado aparente de los heridos, si existen factores que pueden agravar el accidente, caída de postes, es importante, cuando estoy en un accidente es importante referir, vamos a la siguiente, Judith, es importante poder referir qué otros riesgos hay en el escenario de un accidente. Si yo estoy en un colegio, indudablemente que la emergencia cambia, solamente si mira, tengo una persona masculino o femenino, mayor o menor, lo que me importa es saber si es mayor o si es menor de edad. La instancia del género, dejémoslo de lado, nos va a evitar un montón de problemas. Nos va a evitar un montón de problemas hoy en día. Es decir, mayor o menor, adulto o niño, es lo mejor. Y allí, una vez que el servicio de emergencia ya está encaminado, ¿qué debo hacer? Si estoy en el Colegio Montserrat, le voy a pedir al director del Colegio Montserrat que me acerque al DEA, o que alguien se acerque a dirección y traiga el DEA. Porque en un paciente inconsciente, es importantísimo que yo le coloque el DEA desde el primer momento en que la persona pierde el conocimiento. Me voy a ahorrar un montón de problemas y voy a aumentar drásticamente las posibilidades de sobrevida que tiene esta persona. Ya lo vamos a ver a esto cuando toquemos el punto de primeros auxilios, de RCP. Pasemos a la siguiente, por favor, Judith. A lo largo de la historia en la emergencia ha habido un montón, hemos pasado por muchísimas situaciones. Antes uno llegaba al lugar, llegábamos al paciente como fuera, lo cargábamos y lo terminábamos trasladando. ¿Por qué? Porque no teníamos la complejidad que hoy tenemos en nuestras ambulancias. Pásame a la siguiente, por favor. Nosotros antes llegábamos al lugar con las ambulancias, me tocó manejar y trabajar en las ambulancias techo bajo, desde una Falcon hecha ambulancia hasta una camioneta Chevrolet techo bajo, donde íbamos arrodillados al lado del paciente asistiendo. Hoy en día, las ambulancias de primera respuesta que tenemos cuentan con tecnología a veces mejor que la que podemos encontrar en un centro hospitalario. Monitores, desfibriladores, tecnología de punta. Entonces, ¿cuál es el apuro de correr con un paciente? Ninguno. Una vez que yo llego al lugar, debo saber que tengo todos los elementos necesarios para asistir. Pero para eso, ¿qué es importante? Es importante tener una comunidad entrenada que sepa cómo reaccionar ante este tipo de eventos. Vamos a la siguiente, por favor, Edith. Debemos recordar, ante cualquier situación, primero, esta es la secuencia que les voy a preguntar una y otra vez. Primero, seguridad, escena, situación. Luego que el lugar veo que es seguro, que no corro riesgo, que la calle se cortó, no hay tránsito en la calle, si el lugar está cerrado, que alguien me lo abrió, alguien cortó la luz. Alguien del público se acerca con un teléfono en la mano para asegurar, mientras yo comienzo la asistencia a la víctima, que alguien va a proceder a llamar en el caso que sea necesario. Luego voy a pasar a realizar el sensorio. ¿Cuál era el sensorio? A ver si se acuerdan. ¿Cómo diagnostico yo si una persona está consciente o inconsciente? Ese Lo es el pellizco, le genero algún movimiento. ¿Quién habló? Porque no la veo. Yo, Constanza. Constanza, ¿vos sabés que ese es lo primero que te dicen las mujeres? Lo pellizco, le clavo las uñas. No, corazón. Le genero un movimiento. No, no lo muevas.
Gritale al oído y tocale los hombros. Y si no responden, evita que se te salgan los colmillos, evita empezar a babear y ahí lo pellizcas. Porque todo el mundo dice, ¿qué hago con un paciente inconsciente? Voy, lo cacheteo. No, contengamos primero la violencia. Primero lo tocamos, le gritamos y después lo pellizcamos. Es el último motivo, es lo último que hacemos, ¿ok? Entonces, el sensorio, cuando ustedes escuchen hablar de la palabra sensorio, recuerden que esto significa gritar y tocar. Voy a evitar sacudirlo. ¿Y por qué voy a evitar sacudirlo al paciente? Porque si se trata de un accidente, la persona puede llegar a tener alguna lesión en el cuello. Y si yo lo sacudo, es muy poco probable que pueda llegar a realizarle daño. Pero hay un porcentaje ínfimo. Evitemos correr ese riesgo. Entonces, el riesgo lo vamos a correr en el momento que tengamos que hacer otras tareas, pero no el diagnóstico de conciencia. Lo toco, le grito en ambos oídos, me aseguro ver si tiene un audífono, me aseguro ver si tiene audífono. Esto es importante, porque puede pasar que el paciente esté con audífono. Me pasó una oportunidad, accidente en la entrada de Carlos Paz, me llaman, vehículo parado, llegamos con bomberos, me bajo, la persona apoyada contra la ventanilla, un pasó, lo vio y nos llamó, le tocó el vidrio, no respondió y nos llamó a nosotros. Llegamos, estaba el paciente apoyada la cabeza en la ventanilla, rompo el cristal para tocarlo, para agarrarlo al paciente, y cuando rompo el cristal, el paciente se asusta así y me hace seña que espere, prendió el audífono y me dice, perdón, dice, soy sordo, uso audífono, me paré a dormir porque no daba más. Pobre hombre, se paró a dormir y yo, sin haberle golpeado el vidrio, vine y le rompí el cristal de la ventanilla. Por suerte lo entendió, no me hizo problema, agradeció, encima pobre cristiano me agradeció que le hubiera roto el vidrio, así que, pero esos casos no se encuentran muy cómodos. Entonces me debo asegurar, lo toco, le grito y lo pellizco. Si no reacciona, ahí activo el sistema de emergencia. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a fijarme si el paciente respira. Hoy en día me voy a arrodillar al lado del paciente y voy a fijarme si el paciente está respirando. Antes me fijaba si el paciente tenía pulso. Hoy no pierdo tiempo buscando el pulso. Lo que voy a hacer es seguridad de escena situación, diagnóstico de conocimiento y paso seguido arrodillado al lado del paciente, protegiendo las vías respiratorias del paciente. Recuerden, si tiene barbijo, me aseguro que este barbijo esté bien puesto. Si no tiene barbijo, le cubro con un pañuelo u otro barbijo. Si tuviera yo puesto otro barbijo, le coloco a él. Yo con mi barbijo y mis gafas, tomo distancia y voy a controlar, sin abrir las vías respiratorias, voy a fijarme durante 10 segundos si el paciente respira. Y ya vamos a ver cómo es la secuencia para ver si el paciente respira o no respira. Son 10 segundos. A ver, alguno de ustedes quiero que me cuente, hagamos de cuenta que estamos ante una emergencia y me cuenta hasta 10. Quiero que cuenten en voz alta hasta 10. A ver, quiero escucharlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien. 9, 10. Muy bien por el profesor, me encanta ese porte y esa tranquilidad para contar. Ahora quiero ver, profe, si cuando tengas a alguien al lado que te esté diciendo, rápido, hace algo por él, no ves que se está muriendo, vamos a tener la tranquilidad para contar y respetar el espacio del segundo. Se nos va a complicar. Por ese motivo yo siempre pido que al momento de contar lo hagamos en voz alta. Aparte, además, es una forma de pedir ayuda, que alguien venga a ayudarnos. ¿Y cómo voy a contar en voz alta? Nombrando la provincia en la que me encuentro. Córdoba 1, Córdoba 2, Córdoba 3, Córdoba 4. De esa forma me voy a asegurar respetar el espacio de segundo entre número y número. Y contando en voz alta me voy a asegurar que si algún Sergio, Judith, Walter, yo o alguno de ustedes pasa por el lugar y escucha que alguien está Córdoba 1, o Rosario 1, Catamarca 1, sepa que está ante una situación de emergencia y puede ir y brindar ayuda. Y yo les aseguro, en un momento de emergencia, toda mano que llegue a colaborar es poca. Hoy en día, en el contexto de COVID, tenemos la precaución, debemos tomar la precaución de que no estemos muchas personas alrededor de la víctima, por el tema del contagio. Vamos a tratar de estar lo menos posible.
Pero que yo tenga una persona a 2 metros y que me diga, si necesitas ayuda, avísame, yo estoy acá, eso nos ayuda un montón, un montón. La persona puede dejar de respirar por 2 condiciones. A ver, alguien que no sea el profesor y Constanza que me pueda referir cuáles son las 2 situaciones por las que una persona puede dejar de respirar. A ver. Un paro Por alguna cardíaco. obstrucción de las vías, un paro. Bien, de primera, las 2 personas que dijeron un trauma, un golpe, pero Agustín, las 2 condiciones definitivas que van a llevar a que una persona deje de respirar pueden ser obstrucción de vía respiratoria, porque estaba comiendo, se ahogó y dejó de respirar, y eso lo llevó a un paro cardíaco, o directamente una pérdida de conocimiento y un paro cardíaco. Y aquí cobra vital importancia lo que yo les decía al principio, de saber si el paciente es adulto o es pediátrico. ¿Recuerdan que yo le dije en pedir, tengo que decir si el paciente es adulto o pediátrico? Bien. ¿Por qué es importante reconocer esa diferencia? Porque es distinta Porque es diferente la ¿quién maniobra. No es diferente la maniobra. Perdóname, te digo Mechi porque leo allí Sí, Mechi. Mechi, sí. Estimo que te llamas Mercedes. Exacto. Igual que mi madre, nombre que adoro, Mercedes, Mechi. Escúchame, Bien. Mechi. La persona puede dejar de respirar. En el caso del paciente pediátrico, los paros respiratorios en un paciente pediátrico comienzan por obstrucción de las vías respiratorias. Ah, bien. El bebé comiendo se ahoga y entra en paro cardíaco por la obstrucción respiratoria. Un paciente adulto, y entendamos adulto de 15 años para arriba, entra en paro o en pérdida de conocimiento no por obstrucciones de vías respiratorias en la mayoría de las veces. La mayoría de las veces lo hace por infartos o problemas al corazón. Entonces vos fíjate, en el paciente pediátrico el paro se origina porque no pudo respirar. Bien. Entonces, si yo comienzo con compresiones en el tórax, porque está inconsciente, eso va a hacer que largue el objeto y el corazón arranque nuevamente. Está en el paciente pediátrico. Ahora, en el paciente adulto, la pérdida de conocimiento de ese paciente va a estar originada por lo general por un infarto o un problema cardiovascular, que lo va a llevar a una pérdida de conocimiento. La pérdida de conocimiento lo va a llevar a una obstrucción de vías respiratorias, ¿se acuerdan que veíamos que el paciente quedaba así? Y luego lo va a llevar al paro cardíaco. Por eso es importante diferenciar la edad entre un paciente adulto y un paciente pediátrico. Pasamos a la siguiente, Judith, si te encuentras allí. Bien, siempre atenta. Cuando decimos la seguridad nos referimos a esto. El ser humano, pasamos a la siguiente, el ser humano permanentemente se somete a situaciones inseguras, permanentemente se somete a situaciones inseguras, situaciones que pueden parecer mentiras, situaciones que pueden parecer irrisorias, sin embargo, allí lo tenemos al ser humano. Ustedes habrán escuchado un comienzo que le decíamos que formamos parte de una brigada de rescate industrial, y estuvimos haciendo monitoreos de seguridad en empresas importantes. Una de ellas es Holcim, es la cementera Holcim, que está aquí en Córdoba, que está alrededor de todo el mundo. Era increíble ver a operarios a una altura de 100 metros del piso, operarios colgados arriba de un andamio con medio cuerpo fuera, y lo único que tenían de seguridad que los aseguraba a la plataforma era estar agarrados al caño. Y el andamio suelto, es decir, la persona se caía, tiraba el caño, se venía con andamio y todo abajo. Y uno les dice, ¿pero y la seguridad? No, pero así nos enseñaron a trabajar. Permanentemente estamos observando condiciones que nos ponen en riesgo. Hace poquito, algo que fue muy común, lo que pasó en la Plaza de España, que nos llamó a... Dentro de todos, dentro del cuerpo tenemos personal de bomberos. Sergio Chávez es uno de los bomberos que estuvimos trabajando en las sierras. Estuvo varios días fuera, pobre, se está recuperando recién de semejante sacudida. Y vemos la falta de seguridad que hay. En plena Plaza de España, pleno centro, tuvimos un incendio, lo habrán escuchado. Se quemó la Plaza de España porque había alguien realizando una soldadura y no se le ocurrió que si había chispa y había pasto, tuyo seco, debía tener al menos un balde con agua cerca. A nadie se le ocurrió. Y esto hizo que cayó chispa y eso prendió fuego a la Plaza de España. Entonces uno dice, se nos están escapando hasta las tortugas, porque no hay seguridad por parte de nadie. Nadie está haciendo seguridad. Por eso es importante que nosotros controlemos el escenario
antes de acercarnos, nos aseguramos el escenario. Pasa a la siguiente, Judith, por favor. Observemos este escenario. Un auto atrapado por un camión. El camión transportaba, allí se ve, transportaba líquidos. En el vehículo venía una mamá, papá y 2 hijos. La mamá y uno de los nenes mueren en el lugar del accidente aplastados por el camión, como vemos allí. Papá y el otro hijo gritando, pidiendo ayuda desesperada, atrapado dentro del vehículo. ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros en esa situación? Cualquiera. ¿Cuál sería nuestro primer accionar? Yo conozco... Por instinto tratar de rescatar a esas personas, o sea, instintivamente va a tratar de abrir la puerta, forzar la puerta, romper un vidrio, tratar de sacarlo. Ahora hay que ver en qué estado se encuentran, si tienen un golpe en la cabeza, si están fracturados, si están atrapados. Porque si traccionás y tirás, por ahí le arrancás un brazo, le sacás el hombro, le producís algo peor todavía, pero instintivamente es tratar de sacarlo. Bien, profe, esa sería la reacción natural, sobre todo de cualquiera de nosotros que tiene niños a su cargo, ya sea hijos o sea alumnos. Uno tiene un sentido paternal, y si uno ve una situación de esto, lo primero que uno hace, y yo me pongo en lugar de rescatista, me he metido junto con Sergio, nos hemos metido un montón de veces ante situaciones de riesgo, y uno deja de lado el riesgo para ayudar al prójimo. Pero, ¿qué ocurrió en este incidente? Ven estos 3 bomberos que están allí al lado del camión, eran 3 en realidad, los que estaban allí al lado del camión, asistiendo, que fueron los primeros que asistieron al lugar. Trataron de contener el escape de ese fluido para recién empezar a trabajar con los niños. Bueno, el saldo final de ese accidente, de ese incidente, fueron 7 muertos, los 4 del auto y los 3 bomberos que asistieron en primer lugar. ¿Por qué? Porque el vehículo transporta una sustancia altamente tóxica y no se tomó precaución. Uno de los bomberos que está allí parecería que tiene el equipo de protección del ERA, pero en realidad no lo tenía colocado. Entonces, ¿cuál fue el saldo? 7 víctimas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque había un derrame de líquido que nadie tomó en cuenta y se acercaron al lugar y pusieron en riesgo su vida. Lamentablemente, por el papá y el nene que habían quedado vivos en un primer momento, ya no había más nada por hacer. ¿Por qué? Porque estaba en una situación de riesgo. Y eso es lo que debemos aprender cuando estamos ante una situación de emergencia. A salir de la visión de tubo y mirar un poco más allá. El paciente está tirado allí. Bien, y es algo común. Fíjense en usted el ejemplo. Alguien que va por la calle y yo veo a alguien tirado en la vereda. Y me acerco a ayudarlo sin ver que arriba hay alguien que está tirando cosas para abajo y me estoy poniendo en riesgo. O sin mirar que el paciente pisó un cable y quedó electrocutado. Y yo me acerqué, tomé contacto con el paciente y me transformé en otra víctima más. Por eso es importantísimo la observación del escenario cada vez que yo estoy en el lugar. Pasemos a la siguiente, por favor. Claro, Jesús, Miguel, el entrenamiento que tienen ustedes difiere mucho del entrenamiento que tiene una persona normal, o sea, el común de las personas, la reacción instintiva es intentar ayudar si toman todas esas previsiones del caso. Ahora, con cuestiones como esas que vos estás planteando, la seguridad, la escena, la situación, el mirar el entorno, el aviso, el socorro y demás, uno probablemente después de esto puede haber una situación de riesgo y hacer un análisis un poco más frío de la situación. Ahora, también tenés tu propia presión como ser humano, es decir, tengo que ayudarlo, la otra gente, como vos decís, que grita, que puede haber un pariente, que puede haber alguien, y ser frío en ese momento. Realmente tenés que tener un muy buen entrenamiento y una muy buena capacitación para lograrlo. Somos animales de costumbre. Si nos entrenamos y nos preparamos para obrar de esa forma, como lo vamos preparando y como nos vamos entrenando, es como vamos a obrar ante esa situación. Hace unos años ocurrió un hecho donde murieron 2 dotaciones del SAME por ingresar a un lugar sin haber tomado la precaución del caso. Esta dotación es llamada a una asistencia, llegan al lugar, encuentran la puerta abierta, se meten al lugar sin observar más. Como no respondían, lo llaman al chofer que había quedado fuera del escenario. El chofer le dice, mira, yo me quedé afuera controlando el móvil, ya me fijo, ¿por qué no responde en la radio? Se mete al lugar, pasan 20 minutos, no respondían, mandan una segunda dotación, ingresan de lleno al lugar. ¿Qué pasaba? Había un escape de gases en ese lugar producido por una fábrica cercana. Cuando la familia llega, empieza a sentir los primeros síntomas, llama.
Cuando llegó la concentración de letalidad en el ambiente, empezaron a caer. Quien entraba al ambiente y aspiraba, iba cayendo, porque la concentración era muy alta. Murieron 2 dotaciones del SAME, hasta que la central de despacho dijo, caramba, una dotación no me respondió, mandé la segunda, no me responde, y no voy a mandar una tercera, mando bomberos. Y ahí fue como llegó bombero, tomó las precauciones e ingresó. A causa de esto, se legisló que nadie está obligado a asistir a una persona si considera que está en peligro la vida de uno. Antes, nosotros llegamos a un lugar y la gente nos pedía, poco más nos empujaba al lugar para que entráramos. Hoy en día, si nosotros consideramos que el lugar es inseguro, no estamos obligados a actuar. Pero pasa esto, como lo decías recién, profe, por allí la presión social hace que uno se ponga en riesgo. Y ahí es la importancia de la preparación para evitar ese tipo de presión. Y exponer, no me voy a arriesgar, voy a ir haciendo cosas, llamando, pidiendo que corten, no te acerques al lugar, explicarle a la gente. Es muy difícil, ante una situación de emergencia y de desastre, lograr que la gente entienda. Por eso uno tiene que ser frío. Es difícil, sobre todo siendo latino, conseguir esa frialdad. Nosotros somos más impulsivos, somos más de tirarnos de cabeza a ayudar. Pero bueno, por lo que va de nuestra seguridad, son cosas que debemos ir adquiriendo, Acá hay una imagen que pongo siempre cuando hablo de seguridad de escena situación, y es la de un perro de rescate. Aquellos que hemos tenido oportunidad de trabajar o de ver trabajar estos animales, estos ángeles de 4 patas, uno se da cuenta cómo ellos presienten el peligro. Un escenario que es inseguro, no va a haber forma que uno los obligue a ingresar al lugar. Clavan el freno de mano, como digo yo, clavan las 4 patas traseras, se frenan y no hay forma de hacerlos entrar. Entonces el rescatista que obliga a un perro a entrar al lugar cuando el perro no quiere, sabe que se está poniendo en riesgo. Hoy se manejan ese tipo de conceptos. Por eso nosotros como comunidad, como profesores, si uno ve una situación de esta, debe aprender a decir, no, voy a ir adelantando trabajo, llamando, asegurando y logrando de que el escenario sea seguro para recién allí poder responder. Pasamos a la siguiente. No sé, profe, si por allí queda cubierta tu pregunta, pero es algo que debemos aprender a manejar y debemos educar a nuestra comunidad. Por eso es importante este tipo de preparaciones. Que la comunidad sepa que un héroe muerto no salva a nadie. De nada me vale tener rescatistas que van llegando al lugar y van muriendo, la persona no tuvo asistencia y se terminaron perdiendo vidas de forma innecesaria. No, sí, José, Jesús, perdón, me queda perfectamente claro. Mira que son personas supuestamente entrenadas para las emergencias y sin embargo murieron 2 dotaciones completas, ¿no? O sea que no solo es el entrenamiento. Por ahí el sentido común también, como decía, la frialdad, el hecho de ser latino, impulsivo, de querer ayudar, provoca, mira, un desastre. Tengo un caso, mira, profe, ¿cómo es tu nombre, profe? Alberto. Alberto, tenemos uno acá, y hago mal en nombrarlo, pero lo tengo acá, y quiero mencionarlo para que todos juntos lo retemos junto conmigo, ¿no es cierto? Yo lo vengo retando desde que supe su accionar. Se metió y cruzó llamas, Sergio, a vos te hablo, no escondas la cabeza, dijera el negro Álvarez, no te escondas. Puso en riesgo su vida para intentar salvar a un compañero. Los compañeros me decían, se metió y estuvo aspirando fuego. Entonces, fíjense ustedes hasta dónde llega el espíritu de ayuda de una persona, hasta dónde llega. Entonces uno por ahí le dice, tratemos de cuidarnos, yo los necesito vivos, necesito que estemos vivos. Y esto es una de las condiciones que por allí se nos presenta, sobre todo nosotros que trabajamos en emergencia. Aún personas entrenadas nos arriesgamos. Y ni te cuento, Alberto, cuando hay un niño. Uno llega al lugar que hay un niño y se tira de cabeza, se ata con lo que tenga y se tira de cabeza. Ahí lo tengo en cámara, Sergio. Son condiciones que viven. Yo sé que es impulsivo como todo, y los que estamos en esto es porque reaccionamos de la misma forma. Yo lo reto a él, pero yo sé que si yo hubiera estado en el lugar de él, como él me lo dijo, si vos hubieras estado en mi lugar, hubiera hecho lo mismo. Sí, pero no estuve y me puedo dar el lujo de retarte, porque no estuve en ese lugar. Pero bueno, así estamos. Y bueno, agradezco y quiero, aprovechando que lo tengo enfrente, para agradecer el trabajo que hacen todos los bomberos voluntarios, que han hecho y que lo siguen haciendo. Gracias, Sergio. Y gracias por estar acompañándome hoy acá. Bien, algo que debemos saber. Toda víctima de un siniestro deja de serlo al tomar contacto con un respondiente. Es decir, cuando yo llego al lugar donde hay un niño accidentado o hay alguien, pasa a ser mi paciente, pasa a ser su paciente. Debo reconocer
que hay 3 condiciones que van a poner en peligro de muerte a una persona. La primera condición que pone en peligro de muerte, ¿se acuerda que hablábamos recién? Hablamos de la pérdida de conocimiento. Y esto se puede producir por cualquiera de estos 3 elementos que yo debo saber reconocer a tiempo. Estos elementos son el shock, que es la pérdida de sangre, una hemorragia; la hipoxia, que es la falta de oxígeno, que puede ser a causa de una obstrucción de vías respiratorias o una contaminación de un ambiente por gases; y la hipotermia, el descenso de temperatura. Estas son las 3 causas que pueden llegar a matar a una persona. Y por allí me dicen, pero la hipotermia lo maneja más en condiciones de alta montaña, en cordillera, en la Antártida. No, la hipotermia es algo que lo puedo estar manejando en pleno centro de Córdoba con 40 grados de temperatura en la calle, una persona con un traumatismo de cráneo. Va a hacer que la persona deje de controlar su temperatura por el traumatismo de cráneo y la persona entre en hipotermia. Por eso es tan importante cubrir, cuando yo estoy frente a un paciente que ha perdido el conocimiento, cubrirlo, protegerlo, cubrirlo del medio ambiente. Pasemos a la siguiente. Menos mal me bebí tiempo. Después de dar 2 clics, me di cuenta que no soy yo el que maneja. Bien. Lipotimia y desmayo, y esto es algo que se puede dar en forma frecuente a ustedes, profe. Esta es una condición que es muy frecuente que se ve en un aula, en un colegio o en cualquier situación donde haya aglomeramiento de gente. Debo primero diferenciar lo que es lipotimia de lo que es desmayo. Lipotimia es aquella condición en la cual el paciente me refiere que se siente mal, se siente desvanecido, que siente que va a perder el conocimiento. Desmayo, en cambio, es aquella condición en la cual el paciente directamente pierde contacto con todo lo que lo rodea. Esto puede durar algunos minutos y luego la persona recuperarse. Ahora bien, ¿qué es lo que yo debo observar? ¿Qué es lo que yo debo observar cuando se presenta esta condición? Imagínense ustedes, profe, esta condición. Viene un paciente, un alumno, y me dice, me siento pálido, me siento con dolor de cabeza, me siento mareado, siento que me voy a descomponer. Y cuando lo observo, lo veo pálido, lo veo Los labios blancos, sudoroso. ¿Cómo, profe? los labios blancos, Los labios pálidos. pálidos. Eso a qué lo Sí, voy no, a no te atribuir. quiero interrumpir, disculpa. No, por favor, me interesa tu opinión, porque sos vos el que estás allí con los alumnos. Sos vos el que va a actuar con los alumnos. Soy profesor de educación física y todos los profesores de educación física siempre tenemos chicos que no han comido bien, que no han desayunado, que se levantaron temprano y fueron. Entonces comienzan con que me siento mal, estoy mareado. Y bueno, el poco recurso que tenemos nosotros, aparte del servicio de emergencia, lógicamente, es ver esas condiciones que vos estás diciendo, ¿no? La palidez, bien, el frío, los labios. Bien, en la palidez, profe, ¿qué te indica a vos que tiene ese paciente? Y debe tener una baja de presión, seguro. Exactamente, que el paciente esté pálido y esté choqueado, eso, la palidez y los labios pálidos, como dices Alberto, eso es un signo de shock. ¿Qué me está indicando? Que está con la presión baja. Y si el paciente está con presión baja, ¿qué es lo que yo tengo que hacer inmediatamente para que se recupere? Y debería recostarlo, levantarle los pies, saber si es diabético o no, porque si es diabético y le doy un caramelo o azúcar para levantarle la presión, pero lo voy a complicar más. Darle agua. Bien, acá hay un mito que tenemos que romper. Jamás voy a complicar a un paciente por darle más azúcar. El paciente diabético va a hacer descompensación por baja azúcar, no por exceso de azúcar. Eso ya lo podemos manejar después con el tiempo. Pero en un primer auxilio, profe, yo necesito que a este alumno lo recuesten. No le demos nada por boca. Por boca solamente le voy a dar algo si el paciente está en condiciones de responderme. Si me habla, me responde bien y puede estar sentado, le daré algo para que coma. Mientras no me hable bien, significa que no puede deglutir correctamente, por lo que no le voy a dar nada por boca. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿cómo voy a determinar si el paciente es diabético o no? Y me voy a acercar y le voy a sentir el olor en la boca. ¿Qué olor tiene un paciente diabético, por lo general, cuando se le baja el azúcar? El famoso aliento a manzanas verdes. Exacto, profe. Eso es lo que caracteriza una baja de azúcar en ese paciente. Un aliento a manzanas verdes, lo que se llama aliento cetoacidótico. Quiere decir, no hay oxígeno, el cuerpo está consumiendo poca glucosa, produce ese tipo de aliento. Ese tipo de aliento. Aliento acidótico. ¿Qué voy a hacer en estos casos? Siempre acostarlo.
Siempre acostarlo. El acostarlo va a hacer que solo su presión arterial se vaya normalizando. La ayuda que me da Alberto, que me decía recién de levantar los pies, nos va a ayudar, indudablemente que nos va a ayudar. Ahora yo quiero que hagamos un ejercicio. No, primero, antes de pasar el ejercicio, les voy a poner otro caso. Paciente que me dice los mismos signos, los mismos síntomas, perdón, de recién. Mareado, me duele la cabeza. Pero lo que yo puedo ver y medir en el paciente es que en vez de estar pálido, está colorado. Se puede dar Presión alta. Bien, así me gusta, un lince. Sentarlo, urgente. Mantenerlo sentado. Ese paciente no lo voy a acostar. ¿Olfateamos el aliento ajeno aún en tiempo de COVID? No, no. Esto es algo que ya ahora lo voy a marcar. Muy bien ahí, Martín, muy bien ahí. Eso ya lo voy a marcar ahora. Cuando termine este capítulo lo voy a marcar. En tiempo de COVID no voy a hacer ningún acercamiento con el paciente. Esto es simplemente para cuando esto pase. Con el paciente, hoy en COVID no me acerco a olerlo. Está muy buena tu observación. Ahora bien, lo que hablábamos recién, paciente pálido, sudoroso, lo acuesto y le levanto los pies. Paciente colorado, lo mantengo sentado. ¿Por qué? Porque ese paciente está con la presión alta. ¿Y yo qué necesito proteger si el paciente está con su presión alta? ¿Qué es lo primero que debo proteger? Que no se le produzca una ACV. Proteger la cabeza. Se le presiona la cabeza. Debo proteger la cabeza, por lo que la voy a mantener bien en alto, bien arriba, lo voy a mantener sentado. Por más que sienta que se está desmayando, pero si yo lo veo colorado, lo voy a mantener sentado el paciente. Lo voy a mantener sentado y voy a solicitar ayuda rápida al médico. Recordemos que el signo del ACV que yo debo notar es que el paciente, de bien que está, puede sentir dolor de cabeza, puede alterarse al hablar, puede tener dificultad para hablar. Yo le voy a decir, decime el lago está azul, le voy a decir, azul está el lago. Ese signo solo, más el dolor de cabeza, más lo que yo lo vi rojo, es signo de un probable ACV, por lo que tengo que llamar urgente al servicio médico. Si el paciente que está con dolor de cabeza y estaba rojo, le pido que me levante, cierre los ojos. ¿Me alcanzan a ver ahí en la pantalla? ¿Me ven? Sí. Le voy a pedir que cierre los ojos y con los ojos cerrados que mantenga los dos brazos a la misma altura, con los ojos cerrados. Fíjese, los ojos cerrados, ¿qué puede llegar a pasar? Que el paciente empiece a bajar un brazo. ¿Qué me indica eso? Que su cerebro no está controlando, por lo que también es un signo de ACV. Debo consultar en forma urgente. Le pido que mantenga los ojos cerrados, porque si mantiene los ojos abiertos, solo va a tratar de mantenerlo. Ahora, con los ojos cerrados cambia. Va a haber una mano que la mantiene arriba y la otra que la comienza a bajar. Debo alertar en forma pronta al médico. ¿Qué es lo que no tengo que hacer con ese paciente? Acostarlo. ¿Qué no tengo que hacer con ese paciente? Hubo hace un par de años una campaña muy grande con toda la intención de matarnos ACV o de producirnos daño, que decía que el paciente con signos de ACV había que pincharle los dedos para sacarle sangre, para que de esa forma bajara la presión. Yo me pregunto, ¿quién se va a poner en esa condición a ordeñarle el dedo a un paciente? ¿Cuánta sangre tengo que drenarle a un paciente para lograr que su presión baje? Un montón. ¿Cuánto dolor debo provocarle a una persona pinchándole los dedos? ¿El dolor hace que la presión baje? No, hace que la presión suba. Entonces por allí uno escucha consejos o ve consejos en las redes, que es increíble. Yo hice un video diciendo que eso no se tenía que hacer. Yo creo que a lo largo de 4 años, si ha logrado 7.000 reproducciones es mucho. El video de este dañino que lo hizo con la intención de provocar daño, hoy en día tiene cerca de 5 millones de reproducciones, si no más. Entonces, y es real, Jesús, lo que vos estás diciendo, porque ese video donde pinchan los dedos y también el lóbulo de la oreja, exacto, es muy, muy difundido y dicen que eso puede evitar la ACV porque disminuye la presión y demás. Bueno, matas un mito, me parece bárbaro, me parece perfecto. Vos fíjate que el pinchar la oreja, ¿qué va a producir? O pinchar un dedo, produce dolor. Produce dolor. Cuando este video salió, fue en el año 2017. A mí me tocó disertar en el 2017 en el Congreso Americano de Emergencia Prehospitalaria, en el CAEP, en el 2017, en Rosario. Es un congreso americano. El tema del que iba a hablar en ese congreso era sobre la preparación del material humano en alta montaña, porque una de mis especialidades es rescate en alta montaña. Trabajé muchos años en cordillera.
y pedí a los organizadores de ese congreso que me dieran 5 minutos después de mi disertación para poder tocar el tema de ese video precisamente. Y toda la gente lo entendió perfectamente. ¿Pero alguien vio alguna campaña tratando de desmentir ese video? No, no se hizo. Entonces, lamentablemente, muchas veces los culpables somos nosotros porque no insistimos en romper esos mitos. El producir dolor va a hacer que la presión suba. Entonces, ¿qué debo hacer con la persona que está hipertensa? Sentarla. Le voy a preguntar si tomó la medicación, si está medicado, si tomaste la medicación, si no la tomó, le voy a pedir a alguien que me traiga un vaso de agua para que la tome. Y algo que quiero aclarar, ¿yo estoy automedicando a ese paciente? Porque yo le estoy pidiendo que tome una medicación que olvidó tomar. ¿Lo estoy automedicando? No, le estoy recordando una medicación que el médico le dio. Entonces, Jesús, fuera de la medicación, perdóname que te interrumpa, discúlpame que sea grosero en interrumpirte. No. ¿Sirve refrescarle la parte de la nuca? No. No sirve. No, porque recordemos que el frío produce vasoconstricción, cierra los vasos. Exacto. Y todo lo que necesito es dilatar, que los vasos aumenten su diámetro para que la presión disminuya. Ah, perfecto, gracias Jesús. ¿Y eso cómo? Pero hay una forma, profe, que yo lo voy a lograr mucho más rápido, mucho más fácil. ¿Cuál es la forma? Es hablándolo, tranquilizándolo. Una persona hipertensa, sobre todo de edad, el que yo me ponga al lado, me arrodille, tome su mano, tomando todas las medidas de precaución, hoy con COVID, barbijo o antiparra, o manteniendo simplemente diciéndole, vos mira para el frente, yo estoy aquí al lado tuyo, te estoy sosteniendo la mano. ¿Pasaste algún problema? Háblame. El hecho de hablar a esa persona que está con la presión arterial elevada va a hacer que su presión arterial baje sustancialmente. Y cuando llegue el médico es muy probable que esa persona ya esté controlada, pero no importa, que el médico venga y lo controle nuevamente. Recuerden, paciente pálido, lo recuesto. Paciente colorado, sonrojado, lo mantengo sentado y trato de tranquilizarlo. Por boca le voy a dar solamente cuando el paciente esté en condiciones de hablar correctamente. ¿Se entiende esa parte, por favor? Pasemos a la siguiente. Pasemos a la siguiente, Judith, por favor. Vamos, dos más. Dos más, otra más. No, volé para arriba, porque no me abrió la que sale en los pies levantados. Y acá quiero hacer hincapié a esto. ¿Cuánta sangre tiene el cuerpo humano? ¿Cuánta sangre tiene nuestro organismo? ¿Cuánta sangre consideramos que tenemos en nuestro organismo? Y esto es algo muy importante que sepamos. Por allí muchos me dicen 5 litros, 4 litros, 3 litros y medio. No. La capacidad sanguínea, la vonemia, nuestra sangre que tenemos en nuestra circulación, no se mide por litros. La medimos por porcentaje corporal. Por porcentaje corporal. En un adulto o mayor de 10 kilos, el porcentaje es entre el 7 y el 8% del peso corporal. Va a depender el grado de obesidad que pueda tener, pero entre un 7 y un 8% del peso corporal. Esa es la sangre que yo tengo. Un menor de 10 kilos, hablamos del 10%, es decir, un niño menor de 10 kilos de peso, su porcentaje va a ser el 10% del peso corporal. Por eso es importante levantar las piernas en una persona que está hipotensa, que está pálida, porque recordemos que en nuestros miembros inferiores tenemos vasos de muy grueso calibre, y esos vasos sanguíneos están llenos, repletos de sangre. Entonces, al yo levantarlos, esa sangre va a retornar, van a alimentar riñón, hígado, pulmón, corazón, cerebro, y allí la persona va a empezar a recuperar su conocimiento. Por eso es importante la persona hipotensa, el levantamiento de piernas. Vamos a la siguiente. Bien. Normas de bioseguridad. Jamás voy a entrar en contacto, y hoy más que nada, si hablamos del COVID, hablamos de que el contagio se realiza por medio de la aerolización de secreciones. Yo hablando sin barbijo o levantando la voz, genero partículas de fluidos que van con este virus y que pueden recorrer una distancia. Esa distancia se estipula entre 1,5 metros a 2 metros, si yo estoy en un ambiente que no hay aire forzado. Si hablo en un ambiente donde hay circulación de aire, y esa distancia puede llegar a variar, y la permanencia del virus en el aire va a variar. No es lo mismo estar en un lugar donde no hay corriente de aire o estar en la calle con viento. ¿Está? Por eso las distancias son distintas, de una persona que habla, de una persona parada o de una persona que va caminando o corriendo.
la distancia que puede alcanzar el virus es mayor. ¿Esto cómo lo solucionamos y lo cubrimos? Usando barbijo, usando antiparras. Esa es la forma de prevenir. Por allí podemos usar las máscaras faciales, que nos van a dar una ayuda mayor, pero siempre con el uso del barbijo. El uso del barbijo no se negocia. El barbijo sí o sí. Ahora bien, la actual enfermedad, ¿la podemos contagiar por sangre? No, no nos vamos a contagiar por sangre. Entonces, ¿por qué me dicen que debo usar guantes antes de tocar un paciente? O antes de estar en contacto con las secreciones de un paciente, ¿por qué debo cubrirme y debo usar guantes? Porque es cierto, hoy hablamos del COVID, pero tenemos un montón de enfermedades que siguen activas en nuestra comunidad. El HIV, la hepatitis. Recordemos que el HIV comenzó ya hace varios años y todavía no se ha descubierto vacuna. ¿Ok? Todavía no se ha descubierto vacuna. El HIV se contagia por sangre, entonces debo tener mis manos cubiertas, debo proteger mis manos. Y algo que nos lesiona y debemos tener mucho cuidado, esto hago un capítulo aparte, es el uso exagerado de soluciones hidroalcohólicas para desinfectarnos las manos. Esto produce que nuestra barrera principal, que es la piel, se pueda dañar. Por eso vamos a usar hidroalcohólico en situaciones y la mayoría de las veces tratemos de lavarnos las manos con agua y jabón. El lavado de manos es un cuidado universal que debemos tener cada vez que tocamos un objeto, cada vez que tocamos una persona. Lavado de manos. Ya vamos a hablar un poquito más al final. Pasemos a la siguiente, por favor. Debemos cuidarnos, debemos proteger, debemos generar una barrera de seguridad entre nosotros y el paciente. Hay algo que por allí vemos y que si tengo que asistir a un paciente y no tengo guantes, ¿qué hago? Y voy a usar una bolsa de nylon. Si estamos en esto y somos profesores, al menos tengamos un par de guantes o bolsas de nylon en nuestros bolsillos para poder asistir a algún alumno o a alguna persona que veamos y que podamos asistir. Por eso es importante que estemos preparados para esto. Cuando hablamos de trauma, hablamos de trauma cerrado y trauma abierto. Esto es muy fácil. El trauma cerrado es un trauma que puede producir un daño, pero interno. No hay exteriorización del tejido. Digamos, nuestro medio interno no queda expuesto. ¿Es peligroso? Claro que es peligroso, porque eso va a depender de la profundidad, extensión, localización, la edad del paciente. Tengamos en cuenta que un trauma cerrado puede presentar un hematoma, un moretón. Y un moretón puede llegar a implicar o producir un shock hipovolémico, una hemorragia interna. Ahora bien, recuerdan que recién hablábamos de que la sangre que circula en nuestro cuerpo oscila entre un 7 y un 8% de nuestro peso corporal. Yo quiero que tomen su puño y donde ven la primera línea acá, crucen su mano y se miren el puño. Y lo miren a su puño. Bueno, ese es el tamaño de mi corazón, ¿está? Y el de ustedes, si ustedes se toman el puño y lo ven, ese le va a marcar el tamaño que tiene nuestro corazón. Increíble, ¿no? Un corazón, una bomba que trabaja desde que nacemos hasta que nos vamos, sin ningún service, la mayoría de las veces. Y ese es el tamaño de nuestro corazón, que está trabajando todo el tiempo. Ahora bien, un hematoma del tamaño del puño mío, si yo tengo un hematoma de este tamaño en cualquier parte de mi cuerpo, esto me está indicando que tengo un 10% de mi sangre capturada en ese hematoma en cualquier parte de mi cuerpo. ¿Qué significa? Que si tengo 2 o 3 hematomas, eso implica que hay un 20 o un 30% de hemorragia interna contenida en ese hematoma. ¿Qué significa? Que una persona con varios hematomas puede estar en shock, sin haber derramado una gota de sangre al exterior, puede estar faltándole sangre en su organismo. ¿Y esto cómo lo voy a notar? Y va a ser una persona que va a estar excitada, va a estar alterada, va a estar nerviosa, por lo que debo tranquilizarla, sedarla. Y saber que si hay un trauma cerrado, ese trauma cerrado puede estar ocultando alguna otra injuria, como puede ser un daño en órganos o fracturas inclusive que ya vamos a ver. Trauma abierto, en cambio, es aquel trauma donde hay una exteriorización del medio interno, es decir, hay una herida y por esa herida el medio interno queda expuesto al exterior. Pasemos a la siguiente, por favor, Ludwig. Puede haber algunas imágenes que nos pueden llamar un poquito la atención, y esto es importante que veamos: heridas al tejido blando, decimos trauma abierto. Abrasiones, raspadura, laceración, heridas por punción, desprendimiento. ¿Qué hago ante la presencia de cualquiera de estas heridas? Y lo que voy a hacer ante la presencia de estas heridas es lavado. ¿Y con qué voy a lavar?
con el elemento que tengo a mano. ¿Y qué es lo más común que tenemos a mano? O al menos deberíamos tenerlo. El agua. Agua corriente. Si es fría, mejor, porque el frío, ¿qué hace? Calma el dolor y desinflama y anestesia. Agua fría va a hacer que lave el lugar donde está la herida, abundante agua fría va a lavar, va a hacer que los vasos hagan vasoconstricción y va a calmar el dolor. Cualquier herida lo que voy a hacer es lavarla, limpiarla, y luego realizaré la consulta que corresponda. Heridas por punción, esto es importante. Todo lo que entra al cuerpo no se saca. Un clavo que se clavó en la mano lo dejo, no lo voy a sacar hasta que lo vea el médico. ¿Por qué? Porque al cortar, al entrar y penetrar, puede estar cortando un vaso, pero a la vez que lo ha cortado, lo está conteniendo. Cuando yo lo libero la hemorragia y el paciente puede llegar a tener una hemorragia crítica. Pero ahí lo vamos a ver ahora en un ratito más. Pasemos a la siguiente, Judith. Hemorragia. Y acá es lo importante. Hablamos de hemorragia. ¿Qué hemorragias podemos? Pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que debo saber yo ante una hemorragia? Hay 3 tipos de hemorragia. No me va a preocupar saber diferenciarlas, porque no tiene sentido, es complicarnos mucho la vida. Les voy a tirar algunos conceptos como para que sepan. Capilar, venosa y arterial. La hemorragia capilar es el raspón, que empieza a haber como puntitas de sangre que empiezan a sangrar. ¿Cómo lo contengo? Con agua fría, lavo, aprieto en 4 o 5 minutos, aprieto con un paño, un trapo, no algodón, no papel, aprieto con un paño, trapo, durante 5 minutos al menos, que es lo que demora el tiempo de coagulación. Una hemorragia venosa o una hemorragia arterial es distinto, ya hay un escape de sangre, un escape, una salida de sangre. En el caso de venosa, es una sangre, un fluido normal, paulatino, una hemorragia paulatina. En el caso de una hemorragia arterial, es una hemorragia pulsátil, en la cual la sangre sale a chorro. Cada vez que el corazón late, es el chorro de sangre que sale. Ahora bien, ¿siempre la hemorragia arterial va a ser pulsátil? No. Les explico. Si la arteria se produce un corte y la arteria tiene un corte parcial, la herida de la arteria va a quedar a la misma altura del corte en la piel, por lo que la sangre va a salir libremente por esa herida en la piel. Ahora, si la arteria se corta en forma completa, la arteria tiene una leve retracción. ¿Qué significa? Que el chorro de sangre va a salir, se va a acumular en el tejido y va a salir por la herida, pero no en forma pulsátil. Va a ser abundante el sangrado, pero no va a ser pulsátil. Hay muchos libros que dicen que la hemorragia arterial es una sangre clara y la hemorragia venosa es una sangre oscura. Llevo 36 años trabajando en emergencia. Jamás pude determinar sangre oscura o sangre clara. Para mí el rojo fue siempre rojo igual. ¿Por qué? Porque necesito luz especial. Necesito tener mi vista muy entrenada para poder diferenciar el rojo claro del rojo oscuro. Entonces no me voy a preocupar. Lo que me debe preocupar es que esté escapando sangre en el lugar. ¿Querés aclarar algo, Sergio? A ver, no, pensé Perdón, que quería Miguel, aclarar algo. ya que hiciste un pequeño stop, te digo que tengamos un poquito de cuenta los tiempos. Yo no sé qué es lo que falta, si falta lo de RCP, más o menos, calculale que nos quedarían... Bien, perfecto. Nos quedarían más o menos unos 20 minutos, media hora de tiempo. Perfecto. Terminamos con hemorragia y pasamos a lo que es la parte de RCP. ¿Okay? Jesús, en hemorragia, limpiamos la herida y hacemos presión para evitar el derrame, ¿no es cierto? El derrame de sangre, lógico, para llamar al servicio de emergencia. Ahora, si es un corte arterial, como dijiste, se rompió la arteria, se cortó totalmente, por más que hagamos presión, va a seguir un derrame interno. Si yo hago buena presión, siempre, ante cualquier hemorragia, lo primero es presión directa. Exacto. Si yo hago buena presión, la hemorragia se va a contener. Pero ¿qué ocurre? Yo no les puedo pedir a ustedes que hagan presión directa y que hagan una buena presión, porque eso requiere una técnica. Hay técnica de empaquetamiento. ¿Qué significa? Una herida grande, yo lo que hago es meterle gasas, apósitos adentro de la herida para apretar y lograr que de esa forma la hemorragia se detenga. Eso yo no se lo puedo pedir a ustedes porque los complica. Ahora bien, ¿qué ocurre? Si yo tengo una hemorragia, aprieto, si la hemorragia es mía, si la hemorragia la tengo yo, automáticamente me voy a colocar un torniquete. ¿Por qué? Porque si yo me hago presión directa y me llego a desmayar por la hemorragia, ¿qué va a pasar? Voy a soltar la presión y me voy a morir desangrado, porque no hubo nadie que viniera y me ayudara en el momento. Una hemorragia arterial me mata en 2 minutos,
1 minuto y medio, en 2 minutos me desangré, me morí. Chao. Eso no sabía. No hice yo. Ustedes fíjense en lo que pasó con la nieta del doctor Alfonsín. Tuvo un corte en la arteria femoral en un colegio, con una puerta de vidrio, ¿recuerdan? Nadie le hizo presión directa y esta niña, que no había cumplido sus 15 años, murió, en 2 minutos se murió. Entonces, una hemorragia, yo la veo, lo primero que va a hacer es presión directa. Presión. Si yo veo que la presión no cede, debo hacer un torniquete. Pasa a la siguiente, quiero ver si está el dibujo del torniquete, si no, para buscar el torniquete mío que lo tengo acá al lado, pasa presión directa, y si no el torniquete, pasa al siguiente, a la otra. Ahí está, esa. Fíjense, tengo que buscar una cinta ancha. Una cinta ancha. En esa cinta voy a colocar un palo, algo que no se rompa, y voy a empezar a cerrar como si fuera una aguja de un reloj. ¿Hasta cuándo voy a cerrar? Hasta que deje de salir sangre. Una vez que dejó de salir sangre, lo fijo, lo ato en el lugar, ¿y qué debo tener en cuenta? La hora. Debo anotar la hora de que le hice el torniquete, porque yo tengo hasta 180 minutos para mover ese torniquete. Esto es importante. Entre 120 y 180 minutos es el tiempo que yo tengo para removerlo el torniquete. No yo, el servicio médico. Yo una vez que coloco el torniquete, quiero que ese torniquete quede, no se mueve más. El único que va a manejar ese torniquete es el médico que llega al lugar. Esto es lo que nos tiene que quedar claro. Yo hice presión directa, no se dio, automáticamente, lo que hago es, no se dio presión directa, el torniquete. A verme un segundo, tengo aquí. Esto es algo que viene ya preparado, son torniquetes que vienen ya prefabricados, como pueden ver aquí, es todo un dispositivo que viene con una asa metálica, tiene un dispositivo de cinchas que yo lo coloco, lo fijo firmemente, y esto es lo que voy a ir apretando hasta lograr que la sangre pare. Una vez que la sangre pare, yo lo fijo, esto tiene acá unas trabas, ¿ven? Que se fija de acá, se fija de este lado, de esa forma el torniquete ya queda fijo en el lugar, y espero a que llegue el servicio médico y lo traslade. ¿Esto lo puedo hacer en forma provisoria? Sí, con una venda ancha, y voy a girar, hasta que esto se corte, hasta que la hemorragia se corte. Esto es lo que yo debo saber. Vamos a la siguiente. Una cosa, Jesús, ¿a qué altura de la herida? ¿A qué distancia de la herida? 5 centímetros por arriba de la herida, 5 centímetros por arriba de la herida, y nunca sobre una articulación. Si coincidir que 5 centímetros por arriba de la herida tengo la articulación, lo haré más arriba de la articulación, 5 centímetros por arriba de la articulación. Gracias. Si yo hice un torniquete, el torniquete va a doler, eso le tengo que explicar al paciente, que el torniquete duele, eso es lo que tengo que explicar. Entonces recuerden, hemorragia me mata a una persona, ¿qué hago? Presión directa, no cede con presión directa, coloco un torniquete y no lo muevo hasta que llegue el servicio médico y el servicio médico se encargue. No puedo dejar pasar el tiempo, ya que una persona, una arteria de grueso calibre, en minuto y medio, 2 minutos, me mata a una persona. ¿Se entiende la importancia de la acción rápida ante una hemorragia? Por eso es importante, no puedo perder tiempo. No tengo guantes, busco una bolsa. O de última le digo al paciente, no tengo guantes, no tengo nada, le digo al paciente, apretate ahí. Y cuando él ponga su mano, yo pongo mi mano arriba y le aprieto. No voy a estar yo en contacto con la sangre, él va a estar en contacto con su sangre. Yo le ayudo haciendo presión con la mía. Lo importante es actuar en forma rápida. Judith, quiero que pases hasta que veamos lo de obstrucción de vías respiratorias. Pasa a las siguientes. Así esto va a quedar, para que ellos lo tengan en el material escrito que vamos a girar. Obstrucción de vías respiratorias. Esto es algo que se genera en muchas personas. La obstrucción de vías respiratorias, tengamos en cuenta que se utiliza, ¿para qué usamos el aire? Aparte de para respirar. Lo usamos aparte de oxigenar, lo usamos para hablar. Entonces, ¿qué ocurre? Si la persona tiene su vía aérea obstruida en forma completa, no va a poder hablar, por lo cual la persona se va a agarrar el cuello, va a empezar los sobresaltos. Un niño puede estar comiendo y de pronto va a reaccionar, tengo que estar atento a esas reacciones. Si el niño que reacciona de esa forma no emite sonido, debo saber que su vía aérea está obstruida, por lo menos presentirlo. ¿Qué debo hacer? Debo actuar inmediatamente realizando la maniobra de Heimlich. Es muy frecuente en adultos con disminución de conciencia, y esta disminución de conciencia se puede dar a causa de enfermedades como el ACV o a causa de intoxicaciones, alcohol o drogas, o alguna enfermedad preexistente. Pasa a la siguiente, por favor, quiero llegar a donde se explica la maniobra, porque el tiempo que tenemos, ahí está. Bien,
Una vez que el paciente pierde el conocimiento, no voy a intentar hacer ninguna maniobra. Si el paciente perdió el conocimiento por la obstrucción, lo que yo voy a hacer es arrodillarme al lado y hacer RCP. Un paciente inconsciente con obstrucción de vías respiratorias, yo le hago RCP. Giraré la cabeza hacia un lado para que el objeto que elimine lo expulse, para que no me aerolice secreciones. Recordemos que el paciente con vía aérea voy a generar aerolización con la compresión, por lo que no debo estar de frente, debo estar de espalda al paciente y usando mi equipo de protección. Pasamos a la siguiente. Aquí podemos ver la mano de Henry, yo me voy a situar, me voy a ir de frente, tomando distancia, si sé lo que te está pasando, no te me acerques, voy a ir por detrás y voy a comenzar con la maniobra. Pasamos a la siguiente, por favor. Lo tomo por detrás, voy a marcar el puño a la altura del ombligo, cierro el puño y por detrás con la otra mano lo voy a tomar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer este movimiento. Hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. ¿Qué es lo que busco? Es empujar el diafragma para que el diafragma presione el pulmón y esto haga como un émbolo de una jeringa, que yo lo expulso, aprieto para que lo que esté en la punta salga. Comprimo y salgo. ¿En qué casos voy a utilizar la compresión abdominal? En pacientes adultos mayores, hasta los 60 años. Hasta los 70 años utilizo esta maniobra. Desde los 8 hasta los 70 años utilizo la maniobra en el abdomen. Pacientes menores de 8 es conveniente hacérsela directamente en el tórax, en el pecho. ¿Por qué? Porque estos niños, menores de 8 años, tienen el hígado y el vaso mayor, y si yo comprimo el abdomen puedo llegar a dañar el hígado y el vaso, por lo que es conveniente hacer la maniobra torácica. ¿Está? ¿Qué hago? Lo tomo por detrás y lo que hago es comprimir. Una mujer, una persona obesa, me va a costar mover el abdomen, por lo que también voy al pecho. Un anciano tiene los órganos abdominales muy frágiles, por lo cual también voy a ir al pecho. ¿Y en qué otro caso ustedes consideran que también voy a ir al pecho? ¿En qué otro caso debería yo usar el pecho y no el abdomen? En la embarazada. Recuerda, mujer embarazada no le puedo, en la embarazada no le voy a comprimir el pecho de esta forma. En la embarazada voy a pasar un brazo tipo bandolera por arriba del hombro y otro brazo por abajo. ¿Para qué? Para no comprimir sus mamas. Recuerden que en la embarazada la característica es que están sus mamas preparadas para amamantar y no voy a dañarle los pechos. Entonces la tomo tipo bandolera. Una mano por arriba del hombro, el otra por abajo, tomo cruzado y ahí aprieto y empiezo las compresiones. Y voy a comprimir siempre con las piernas, yo voy a estar con las piernas bien abiertas. ¿Por qué? Porque la persona puede perder el conocimiento y yo necesito estar bien apoyado para que cuando la persona se desmaye, la ponga en el piso, me arrodillo al lado, ponga la cabeza del paciente hacia el lado opuesto y comienzo con las maniobras de RCP para desobstruir sus vías respiratorias. En el caso de los bebés, ¿qué se hace? Se lo toma al bebé siempre boca abajo, se lo posiciona boca abajo y se le va a golpear la espalda, pero siempre boca abajo, ¿para qué? Para que el objeto baje y salga por la boca. A nadie se le golpea la espalda estando boca arriba. Si yo a una persona que tiene su vía obstruida le golpeo la espalda, ¿qué hace el objeto? El objeto baja y termina obstruyendo más. Si el paciente es parcial la obstrucción, le voy a pedir que tosa. Si el paciente es bebé, le voy a golpear la espalda, pero con la cabeza hacia abajo, para que el objeto baje y salga por la boca. 5 golpes en la espalda, lo doy vuelta, 5 compresiones en el pecho. 5 golpes en la espalda, 5 compresiones en el pecho. Voy a apuntar después algunos videos para que puedan tenerlos como material anexo a esta capacitación, cuál es la maniobra correcta. Cuando dejo de golpear la espalda, cuando el bebé se deja de mover, me indica que perdió el conocimiento. Allí dejo de golpear la espalda y solamente voy a golpear, voy a comprimir el pecho como si fueran maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras solicito la ayuda. Ahora bien, pasemos directamente a lo de RCP. Rápido, José, te comento, me ha tocado hacer la maniobra de Hembridge a un adulto conocido y cuando está bien hecha salta el pedazo que tiene en la boca, es impresionante cómo salta, es algo que nunca... Bien. Ha pasado realizarle manual de desobstrucción de vía aérea a un niño de 8 años, 9 años, que estaba con un chupetín, y se le había, para como el chupetín había entrado justo, porque se ve que hizo vacío justo. Estaba en el shopping justo yo, me viene un guardia de seguridad diciendo, se ahogó el nene, lo traía el nene morado negro, se lo saqué de los brazos, le hice la maniobra, yo creo que fue un balín.
de la forma en que salió ese chupetín, fue un balín, Salta, Salió, bueno, ¿sabes cómo es impresionante? Salta. el niño empezó a llorar, reaccionó, bueno, esa noche me gané la cena. Iba a ver unos precios y terminé cenando invitado por la familia a ella, así que fue una noche hermosa. Gracias a Dios, hermosa, no por la cena, sino por haber estado allí, haber estado justo en el momento que tenía que estar, como dice, ¿no? Dios nos pone en el momento justo. Quiero que volvamos arriba, Bueno, el de cual. quemados, el de quemados. Márcame acá, porque este también es algo común. El de quemados, es quemaduras, esto lo hacemos en forma rápida y luego pasamos a RCP. Quemado debo entender que tengo 4 tipos de quemaduras: A, AB, B y C. Primer grado, segundo grado, tercer grado y cuarto grado. En cualquiera de estas quemaduras debo tener como precaución lavar con abundante agua fría. No debo colocar ninguna crema, porque toda crema que yo ponga sobre la quemadura, después el médico para evaluar debe rasparla y debe cepillar, por lo que no debo poner ninguna crema. Agua fría, cubrir con un paño con agua fría y pedir el traslado del paciente. ¿Está? Quemadura. Se cubre con agua fría para que no se pegue y se traslada. En el caso de quemaduras en las caras, son las quemaduras más graves, porque esas afectan las vías respiratorias. El paciente puede aspirar aire caliente y eso le va a producir seguramente un shock respiratorio. ¿Cómo veo ese tipo de quemaduras? Viéndole los pelos de la nariz. Si tiene los pelos de la nariz quemados es porque respiró aire caliente, ese paciente es urgencia, debe ser trasladado. La quemadura de cuarto grado es una quemadura tipo eléctrica. Es decir, ustedes fíjense acá en la imagen, entró por el talón del pie, por la bola del pie, pisó un cable, iba agarrado por el pasamano y la corriente salió por la mano. Entró por el pie y salió con la mano. ¿Qué significa? Que esta quemadura altera músculo cardíaco, altera el medio interno, produce un montón de daños, por lo que ese paciente debe ser conectado a un DEA. Cualquier paciente que sufre accidente por electrocución debe ser conectado a un DEA, un desfibrilador externo automático, para que lo evalúe, y debe ser monitorizado por el servicio médico, porque puede producir trastornos renales. En las otras quemaduras, tipo A, tipo AB o tipo B, lo que debo hacer, debo colocar agua, no debo drenar ampollas, paño frío sobre la quemadura y traslado urgente. Lamentablemente no me puedo explayar mucho, pero voy a enviar un material para que los profes tengan y todos aquellos interesados lo puedan pedir, donde está mejor explicado todo esto y lo que vimos anteriormente sobre obstrucción de vías respiratorias. Ahora sí, pasamos a lo de RCP, para ir cerrando este episodio. Es importante saber que los protocolos salvan vidas, porque cada paso que yo debo realizar en esta maniobra debe corresponder y debe ser seguida por aquel actor el que sigue. Es decir, yo como comunidad, pasemos a la siguiente, debo tener en cuenta que, como les decía un comienzo, ¿se acuerdan? Cuando comenzamos esta charla, hay una respuesta social ante un evento. ¿Y cuál es esa respuesta social? Mirar hacia otro lado. Debo tomar el compromiso, debo asegurarme de que yo tomé el compromiso. Entonces, si yo tomo el compromiso, debo asegurarme de actuar. Hace años pasó un evento muy desgraciado, me tocó vivirlo de cerca con un compañero de trabajo. Vivió una situación de emergencia, vio el escenario de la emergencia, rodeó porque no tenía tiempo, recién salía de la guardia, estaba muy cansado, siguió haciendo sus trámites. Después, al poco tiempo, se enteró que en ese escenario que él había esquivado, había estado su padre con una pérdida de conocimiento y en un paro. Y como no hubo nadie cerca para reanimarlo, el padre fue asistido con la demora del caso y el paciente lamentablemente falleció. Imagínense la conciencia de esa persona, es decir, estuve allí, pude haberlo asistido porque lo vi la gente que empezó a correr en ese momento, pero no tenía idea de qué se trataba. Por eso debemos comprometernos. Yo no puedo pretender que alguien se arriesgue por mi gente si yo no me arriesgo por la gente de otro. Por eso, si yo veo algo, debo comprometer y debo asistir. ¿Y cuál es el compromiso que debo tomar? Pasemos a la siguiente, por favor, Judith. Debo reconocer la cadena de la emergencia, siempre seguridad, escena, situación. Debo entender por paro el cese brusco o disfunción de la actividad cardíaca. Es decir, la persona en paro cardíaco puede tener su corazón funcionando, pero no cumple la función que tiene que cumplir. ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo, ciudadano común? La persona perdió el conocimiento, voy a hacer la seguridad del escenario. Una vez que hago la seguridad del escenario, me voy a acercar y con todos los cuidados y protocolos de protección necesarios, me voy a asegurar que esa persona tenga la asistencia. Vamos a parar un poquito, Judith, deja de compartir pantalla. Voy a intentar compartir un video donde se explica en forma mucho más rápido para que ellos puedan ver.
Así le paso el video de RCP, así se lo tienen. Jesús, una consulta. Sí. Acciones legales en contra de la persona que interviene. Bien, hablando de acciones legales, debo entender lo siguiente. El riesgo mío no es por actuar. Yo corro riesgo si no actúo. Es decir, como primer respondiente, la ley no me perjudica si yo actúo. Si ustedes se fijan, y quiero que busquen, que vean lo que es el Código 106, 107 y 108 del Código Penal. El Código 106, 108 del Código Penal dice que yo, si dejo a alguna persona librada al azar ante una situación de emergencia, puedo llegar a ser sancionado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo a alguien y no le brindo ayuda, recibo castigo. No si lo hago. Si lo hago, la ley entiende que puedo producir un daño mayor, un daño menor para evitar un daño mayor. Yo puedo dañar a una persona, pero con la intención de haber intentado salvar la vida. Pero si la ley comprueba de que yo pase e hice abandono de personas, la gente cree que el abandono de personas está relacionado únicamente al personal médico. El abandono de personas compete a todo ciudadano. Si yo veo una persona en situación de auxilio y no le brindo las medidas correspondientes de auxilio, corro riesgo de ser sancionado legalmente. Y por ahí me dice la gente, pero yo no sé cómo ayudar. Sí. ¿Y cuál es mi ayuda? Pararme en el lugar y llamar por teléfono y pedir que alguien venga a ayudar. Ya estoy ayudando. Lo importante es no dejar a esa persona librada al azar. Les quiero mostrar este video y después vamos a las preguntas. Perfecto, José. Si no sabemos qué hacer, llamamos al 107, 101 y listo. 107 o 101. Perfecto. Vamos a este video y luego continuamos. Dale, Sí, pues se está haciendo. En estas épocas en donde vivimos a nivel mundial una pandemia a causa del coronavirus. Siempre dijimos que la seguridad es en la situación debe ser lo primero, jamás arriesgarnos. Recuerden, en épocas de pandemia todas las urgencias y de emergencias quedan suspendidas. Es decir, si yo no tengo los equipos de protección personal básico esencial, nadie me puede obligar a asistir ni una emergencia ni una urgencia. Que esto nos quede claro. Vivo el lugar y me encuentro con un paciente tirado en la vía pública. Voy a hacer seguridad del escenario. Usted, señor, por favor, vaya y corte aquí la esquina. Usted, corte aquí la otra esquina. Si está en la vereda, me voy a fijar si llegó un elemento que me ponga en peligro. Si no puedo solucionar la situación de riesgo, no actúo. Si el riesgo lo puedo controlar, sigo el siguiente paso. Me arrodillo, marcando una distancia a la víctima. Si no tengo un barbijo a mano, voy a buscar un pañuelo para colocárselo en la boca para evitar la aerolización de secreciones cuando lo esté atendiendo, asistiendo. Señor, ¿me escucha? ¿Me escucha? Lo toco, lo pellizco, le hablo. No me acerco, mantengo distancia lo más posible. Me voy a fijar si el paciente respira, pero antes, ¿qué debo hacer? Debo alertar al servicio de emergencia. Usted, señor, por favor, está con el teléfono. Llame al servicio de emergencia, dígale que estoy con un paciente adulto, en estado de inconsciencia. Estoy en tal domicilio, hay un profesional asistiendo y deje el altavoz para escuchar las indicaciones. Me voy a fijar, manteniendo distancia de seguridad, y el paciente respira. Si hay un dedo en el lugar, por favor, que alguien me lo acerque. Córdoba 1, Córdoba 2, Córdoba 3, Córdoba 4, Córdoba 5, Córdoba 6, Córdoba 7, Córdoba 8, Córdoba 9, Córdoba 10. Paciente no respira. Voy a iniciar maniobras de reanimación. Comienzo. ¿Cuánto más alta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Me trajeron el EA. 28, 29, 30. Voy a colocar el EA. Y escucho. No dejo pasar más de 10 segundos. Córdoba 1, Córdoba 2, Córdoba 3. Enciendo el EA. Sigo las indicaciones. Conector insertado. Encenamiento. Pulse el botón azul. Situación 1. Retire la ropa que cubre el pecho del paciente. Saco la ropa. Abro. Si hay corpiños con arco eléctrico, los retiro. Si hay corpiños con arco metálico, los retiro. Fije los electrodos a la piel desnuda exactamente como se muestra en la ilustración. Sigo las indicaciones que me da el DEA. Retire la ropa que cubre el pecho del paciente.
entendamos que el EA me va a seguir indicando que retire la ropa porque al no ser un ser humano real, no toma nota de contacto. Solo debo hacer la RCP, colocar el aparato y seguir las indicaciones. Espero que este video les sirva. Bien, ¿a qué me refiero con este video? Como veíamos recién, a ver, un segundo. Hablábamos recién, se ha detenido la función compartida. Bien. Recuerden, siempre las compresiones las voy a realizar en el centro del pecho, en la parte media del esternón. Lo que yo voy a apoyar en el torso del paciente es el talón de la mano. Por eso, cuando yo hago la maniobra, ustedes van a ver que uno cruza la mano, uno cruza los dedos. Lo que hago al cruzar los dedos es hiperextender la mano hacia atrás y asegurarme que únicamente se apoye el talón de la mano en el centro del pecho, en el tercio medio del esternón. Y allí voy a comprimir en forma pareja. La maniobra es entre 100 y 120 compresiones por minuto. 100, 120 compresiones por minuto. No debo dar ventilación. Recuerden, no debo dar ventilación al paciente. Solamente le haré RCP hasta que llegue la ayuda necesaria al lugar. ¿Alguna pregunta hasta acá? José, levantamos la pera para que ventile lo mismo o lo dejamos como está? No. Recordemos que antes, a ver, quería ver si podía compartir, ¿cómo compartir el video bien? No. Recordemos que en condición de pandemia no abro la vía aérea del paciente. Lo único que voy a hacer es cubrirle con un barbijo o hacer la cara hacia un costado para hacer la maniobra. Perfecto. Ni abro la vía aérea, ni me acerco a la vía aérea. Perfecto. ¿Está? De mantener la mayor distancia posible. Comprimimos. Esto es importante. Recuerden las medidas básicas de higiene universal, que es el lavado de manos, con las técnicas que da, de seguro ustedes la tienen que haber visto un montón de veces. Y la higiene respiratoria, es decir, si voy a toser, lo haré hacia un costado, me cubriré con el pliegue del codo, con un pañuelo que luego descartaré, y el uso del barbijo. Es importante que cuidemos a nuestra gente. Hoy, en estos momentos, estamos viendo una crisis de salud en nuestra provincia, lamentablemente, y debemos extremar los cuidados para poder cuidarnos. Tenemos muchos compañeros que han caído enfermos. Ayer falleció una compañera enfermera de la clínica Bresarfil, antes de ayer un doctor de la clínica Bresarfil que trabajó en el 107. Todos los días tenemos gente que está comprometida con esto. Por eso es importante que nos cuidemos, que nos aprendamos a cuidar. ¿Y qué es lo importante? Que esto, poco mucho que podamos haber aprendido acá, lo compartamos con nuestro medio. Porque recuerden, nosotros nos preparamos para asistir a nuestros prójimos. Necesitamos preparar a nuestro prójimo para que nos asista a nosotros si nosotros somos la víctima, o si es alguien de nuestra familia y nosotros no estamos. Por eso esto es para compartir. ¿Algo más que quieran agregar? No sé si estamos en los tiempos. No, por el contrario, gracias Jesús. Me ha aclarado un montón de cosas y ha reforzado un montón de conocimientos. Te agradezco muchísimo la información, realmente muy interesante. Muchísimas gracias. Muy bien, si tenemos alguna pregunta, aprovechemos este momento, si alguien quiere consultar algo. Comparto formulario antes que se retiren. Por favor, no dejen de completar el formulario final, que es una pequeña evaluación, son 4 preguntitas nada más. ¿Y cómo hacemos para agarrar el formulario, Carlos? ¿A dónde va? ¿A la página nuestra? ¿Al Gmail? Se los estoy compartiendo en este momento por el chat. Ahí tienen un formulario que ustedes tienen que hacer clic. Después solamente tienen que tocar la respuesta correcta y el formulario directamente les dice la nota que corresponde, que son de 1 de 4, 2 de 4, 4 de 4. Hacemos el clic directamente sobre Sí, bueno, después enviar, y cuando salga enviar pueden ver su respuesta, y eso también perfecto. nos llega a nosotros. Perfecto, gracias. De nada. Ornella, una pregunta, ¿por el chat directamente entramos al formulario? Toquen directamente el link que les pasé y ahí lo van a poder visualizar. Avísenme si hay algún problema con eso. Bueno. Mientras tanto, vamos a agradecer a Miguel Peralta, a su grupo de trabajo, por lo claro que han sido en estas explicaciones, y obviamente vamos a seguir en contacto, así que cualquier consulta que tengamos que hacer, lo vamos a hacer por los medios que ya utilizamos anteriormente. Generalmente nos manejamos por WhatsApp o por correo. Lo mismo le decimos a los docentes de la casa que necesiten hacer alguna consulta, no docentes también.
hay no docentes también en esta capacitación. Si necesitan hacer alguna consulta especial, lo hacen a través del área de comunicación del colegio o me pueden escribir a mí directamente y yo los pongo en contacto con Miguel. Este es un trabajo que lo hacemos todos los años y obviamente vamos a volver a realizarlo el año que viene. Creo que es necesaria una capacitación permanente, algunos protocolos cambian y espero que la situación de pandemia también cambie para el año que viene. Sí, que nos permita a todos poder tomar actividades, porque esto tiene mucha práctica y lamentablemente nos lleva un poquito a, por allí que ustedes deban revisar los videos. Yo voy a disponer material escrito, tengo un pequeño manual que he realizado con conceptos básicos, e inclusive temas que no pudimos ver porque el tiempo no lo permitió, pero para que ustedes lo puedan tener como un apoyo y puedan compartir con su gente. Desde Bien, ya... Nosotros tenemos en nuestra página actualmente un área de salud preventiva donde vamos a ver si podemos colgar todo este material y lo que vos nos puedas alcanzar, Miguel, lo vamos a poner allí. Perfecto. Sí, me acuerdo el año pasado que hablé con el doctor que estaba a cargo, uno de los doctores que estaba allí, que participó de la jornada, no recuerdo el apellido, pero excelente. Aquí está el doctor Ceja presente en la charla. Ah, está acá. Bueno, ahí está, doctor, no lo veía. Muchísimas gracias, Doc, muchísimas gracias. Fue muy amable y bueno, si puedo colaborar con algo, sabe que cuenta con nosotros para lo que necesite, Doc. Muy bien, vamos a intentar que la gente pueda completar esto. Oficialmente agradecemos de nuevo en nombre de todos los que hemos estado trabajando para esta capacitación. Y bueno, obviamente vamos a continuar nuestro contacto, creo que es muy útil. Agradecemos a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas, quien de alguna manera nos posibilita que esté acá el grupo socorrista GER y Miguel. Así que con esto lo vamos a liberar, a Miguel y su gente. Si alguien necesita hacer alguna consulta, sí, Miguel. Me permite agradecerle al doctor y al doctor Prieto de Secretaría que cuando les planteé el pedido de ustedes no dudaron en decir sí, por favor colabora con la gente de nuestro querido Montserrat. Así que bueno, ellos son un poquito los que nos impulsaron para que esto pudiera salir, ¿no? Y a mi director, Darío Polanco, que siempre está atento a las necesidades de usted y siempre confía en mí para este tipo de tareas. Así que agradecido a todos. Gracias, gente. Los voy liberando.